Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, la clase de hoy va a tener que ver con una obra de Freud que se llama El malestar de la cultura. Sí, él va a hacer este libro aproximadamente en 1929-1930 y es un texto bastante largo, digamos, es un libro de 7 capítulos. Quizás les resulte un poco tedioso y tiene lenguaje conceptual bien de la época, pero les pido por favor que se tomen el trabajo de leerlo, digamos, porque lo que hace Freud con esta obra es un aporte muy rico a la sociología, ¿no? Que tiene que ver con la psicología social. Después quiero hacer otra aclaración que tiene que ver con que lo que voy a tratar de hacer yo es interpretar o contarles de qué se trata en un tiempo breve, por supuesto, porque la obra es mucho más extensa. Ustedes pueden estar de acuerdo o no con lo que dice el autor, pero yo me voy a remitir simplemente a contarles de qué se trata. Bueno, en el primer capítulo, Freud va a hablar de la religión, ¿sí? Él ya venía incursionando en esta investigación, digamos, porque había hecho un libro que se llama El porvenir de la ilusión, y siguiendo con esta línea investigativa, digamos, en ese tiempo y en ese contexto, el único medio de comunicación que había eran las cartas, ¿no es cierto? Entonces él se escribía cartas con un amigo sacerdote que tenía, y este señor le explicaba que tanto él como otras personas, digamos, a través de la religión habían logrado experimentar un sentimiento de comunión con Dios, ¿no? Una especie de éxtasis o de unión con el todo, o de no separación del yo y del mundo externo, ¿no? Como sentirse una cuestión de unidad con el todo, que ellos habían denominado sentimiento oceánico, ¿sí? Freud, como no estaba totalmente de acuerdo, digamos, con esto que le explicaba el amigo, lo que trata para dilucidar, digamos, de qué se trata este sentimiento oceánico, es utilizar la teoría del análisis del yo. Entonces dice que nunca nos sentimos tan seguros, digamos, en situaciones normales, con nuestra propia mismidad, ¿no? Con ser nosotros mismos. Después va a decir que el yo va hacia adentro, sin límites precisos, digamos, y que utiliza una entidad psíquica llamada ello, de fachada. También que en apariencia el yo tiene límites claros con el mundo externo, pero esto no sucede así en el enamoramiento, ¿no es cierto? Donde estos límites entre el yo y el objeto parecen esfumarse. ¿Por qué? Porque el enamorado dice que tú y yo somos uno y está dispuesto a comportarse de esa forma, ¿no es cierto? Entonces con esto Freud va a decir que el yo podría sufrir en su función, podría ser anulado, digamos, en su función fisiológica, y que también podría sufrir trastornos, modificaciones en los trastornos psíquicos. Entonces va a decir que este sentimiento yoico puede sufrir alteraciones, digamos, ¿no? Bueno, cuando hablamos del yo, el yo evoluciona, digamos. Nosotros desde que nacemos hasta la vida adulta, el yo va evolucionando. Ustedes recuerdan que cuando el niño nace, el lactante, digamos, no tiene conciencia de sí mismo, sino que piensa en esto de la fusión, que él y la mamá son una misma persona. Después luego, a través de estímulos, por ejemplo, cuando siente hambre y llora, la mamá le ofrece el pecho, que es un objeto externo, y así va como a internalizar todo lo que tiene que ver con el mundo externo. Después les vuelven a través del correr del tiempo, la mamá le ofrece diferentes objetos, va reconociendo a las personas, digamos, y surge esto del yo y no yo, digamos, ¿no es cierto? Que empieza a tener conciencia de que hay una afuera. Esto sucede cuando el yo disocia, digamos, cuando hay displacer, ¿no? El principio del placer, digamos, lo que intenta de todos modos es evitar estas sensaciones displacenteras. Entonces Freud va a decir que a partir de ahí el hombre comienza a utilizar a manejar este mecanismo para diferenciar lo interno de lo externo, ¿sí? Primero va a decir que el yo lo incluye todo y después va a decir que disocia entre el yo y el mundo externo. Después, cuando hablamos sobre esta sensación de sentimiento yoico, digamos, de sentimiento oceánico, esta sensación de completud y de unidad con el todo, él va a decir que no es más que un mecanismo para evitar el displacer, ¿no? Para evitar el dolor,
porque el ser humano busca por sobre todos los medios la felicidad, el bienestar, digamos, ¿no es cierto? Entonces va a decir que el dolor nos amenaza en tres formas. Primero hacia el cuerpo físico, ¿no? Hasta hacia el deterioro del cuerpo físico, el envejecimiento, con la finitud de la vida, ¿no? Con esto de que todas las cosas que hacen las personas es para evitar la muerte. La segunda va a tener que ver con la supremacía de la naturaleza, con que el hombre no puede controlar lo que tiene que ver con lo que es del orden natural, digamos, ¿no? Las catástrofes y todas las cosas que escapan de su control. Y la tercera va a tener que ver con las relaciones con los otros, ¿no? Es una cuestión no menor. Va a hablar de las relaciones con los otros como que puede ser la familia, el Estado, ser parte de una sociedad, etcétera. Entonces, dice Freud que el designio que nos impone, el principio del placer, digamos, es imposible, que no podemos ser felices todo el tiempo. Entonces, que aún así no debemos dejar de intentarlo, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a esto del hombre común y la religión, Freud va a utilizar, digamos, un aforismo, ¿no? Que tiene que ver con esto. Dice, quien posee arte y ciencia también tiene religión. Y quien no posee ninguna de las dos cosas, pues que tenga religión, dice él. Este aforismo, digamos, enfrenta la religión con las dos máximas creaciones del hombre, ¿no? Que como es la ciencia y el arte en esa época. Lo que va a decir también es que la vida, tal cual nos fue impuesta, es imposible de sobrellevar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque está llena de frustraciones, dolor, imposibles, digamos. Y entonces el hombre, para sobrellevar toda esta vida así tal cual nos fue dada, utiliza poderosas distracciones, ¿sí? Va a decir que utiliza satisfacciones sustitutivas. En esa época va a hablar de narcóticos, va a hablar de la ciencia y va a hablar del arte, ¿sí? Los narcóticos, digamos, se introducen en nuestro organismo y modifican nuestra psiquis, ¿no? Y nos dan una sensación de placer momentáneo, ¿no? Tienen que ver con las drogas, con el alcohol, digamos, los medicamentos y todas las cosas que nos hacen como evadir la realidad. La segunda va a tener que ver con la ciencia, con esta cuestión de cultivar nuestro jardín, ¿no es cierto?, con el intelecto. Y la tercera va a tener que ver con el arte, ¿sí? Como con el arte, digamos, con esta cuestión que dice que, digamos, a través de la imaginación se recrea nuestra vida anímica, ¿no? Después va a decir que el hombre aspira a la felicidad todo el tiempo, que no quiere dejar de ser feliz, digamos, ¿no? Y que esto tiene un fin positivo, digamos, que esta búsqueda de felicidad se determina en dos fases, ¿no? La primera tiene un fin positivo, que va a tener que ver con evitar el dolor, y la segunda, un fin negativo, digamos, que tiene que ver con buscar todo el tiempo sensaciones placenteras, digamos, ¿no? De acuerdo a la dualidad, en la actividad humana se despliegan estos dos sentidos, digamos, ¿no? Quien fija este principal objetivo es el principio del placer, digamos, ¿no? Pero Freud dice que esto es imposible porque el universo entero se antepone ante esto, ¿no es cierto? El principio del placer, digamos, en la creación de la humanidad no está incluido que el hombre sea feliz, digamos, ¿no? Él dice que lo que llamamos felicidad en realidad surge de la satisfacción de las necesidades, ¿no? Es como un tibio bienestar después de que hubo una tensión de las pulsiones, ¿no es cierto? En cambio, nos es mucho más fácil experimentar el dolor. Por ejemplo, dice que nunca nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos a alguien, o nunca fuimos tan infelices cuando perdimos este objeto de amor, ¿no? Dice también que buscamos la felicidad en la belleza, ya sea en la belleza en las formas y en los gestos humanos, o la belleza en la naturaleza. Dice Freud que la belleza no tiene una utilidad evidente, digamos, pero que es indispensable para la cultura, ¿no? Que la cultura no puede prescindir de ella, digamos. La felicidad
parece, digamos, una realización imposible, digamos, ¿no? Es solo un problema liminal de cada sujeto, y que ya que ninguno de nosotros somos iguales, ¿no? Y dependiendo de las características de cada sujeto es qué mecanismos va a utilizar, ¿no es cierto? En el sujeto donde predomina lo erótico, digamos, va a prevalecer las relaciones o los vínculos afectivos que dan lugar a otras personas, ¿no? El narcisista, digamos, inclinado a mirarse a sí mismo, va a satisfacerse a través de procesos psíquicos íntimos, digamos. Y el tercero, que es el hombre de acción, nunca va a abandonar el mundo externo, digamos, porque lo que hace es medirse a través de él, ¿no? Y bueno, dice que la religión lo que viene es a perturbar este juego de libre elección o de libre albedrío, digamos, y que nos va a interponer, digamos, a la adaptación en un camino único, ¿no? Que tiene que ver con esto de adorar a una determinada entidad, ¿no es cierto?, para alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento, y que nos impone un infantilismo psíquico, haciéndonos caer en un delirio colectivo, ¿no? Más o menos lo que explica en Psicología de las Masas también, ¿no es cierto? Después va a decir Freud que la cultura, digamos, es la culpable de todas nuestras miserias, que seríamos mucho más felices, digamos, viviendo como seres gregarios, donde solamente satisfacíamos nuestras pulsiones, ¿no es cierto? La cultura como ente que delimita, rige, contiene y demás, ¿no? ¿Para qué sirve la cultura? Sirve para proteger al hombre de la naturaleza y regula las relaciones entre las personas, ¿no es cierto? Desde el descubrimiento del fuego, las armas, la vestimenta, la vivienda, y bueno, y todo el progreso evolutivo de la humanidad, digamos, es como que el hombre ha alcanzado a ser un dios con prótesis, dice él, ¿no es cierto? Porque todas las cosas que hacemos, digamos, es para sentirnos como superhombres, ¿cierto? Tenemos miedo a la muerte, entonces buscamos todo el tiempo esquivar o, digamos, o sobrellevar la vida, digamos, cuando estamos envejeciendo nos ponemos lentes.